Carmen miraba el reloj que colgaba sobre la repisa de la chimenea. La aguja se acercaba a la medianoche. Un nudo desagradable empezó a formarse en la boca de su estómago. No era por el vino, era por una sensación casi física de que algo iba muy mal. Hugo había desaparecido. No había salido simplemente a fumar un cigarro o a contestar una llamada como llevaba haciendo los últimos 3 meses. Llevaba demasiado tiempo fuera. Lorena, una antigua compañera de la universidad de Hugo, también había desaparecido. Se habían cruzado con ella por casualidad en aquella fiesta de unos amigos comunes. No era una sorpresa, era una demostración pública definitiva y casi insolente. Carmen sabía que sus propias amigas la estaban observando. Incluso los dueños de la casa fingían ahora estar muy interesados en el fondo de sus copas. Se levantó. Sus movimientos fueron lentos sin prisas. No había ni una gota de histeria en ella. Simplemente caminó por el pasillo hacia la puerta del baño de invitados. Todo era tan deprimente y predecible como una mala película de misterio, donde sabes quién es el culpable desde la primera escena. Se detuvo frente a la puerta sin llamar. Esperó. En esa espera silenciosa había más amenaza que en cualquier grito. De pronto se escuchó un ruido al otro lado, un susurro ahogado apresurado y luego el sonido metálico del pestillo al girar. La puerta se abrió de golpe. Hugo salió primero con una sonrisa de culpa pegada en la cara. Intentó transformarla rápidamente en una expresión de aburrimiento. Detrás de él, bajándose la falda a toda prisa, se escurrió Lorena. Los ojos de Hugo chocaron con los de Carmen. No tuvo tiempo ni de prepararse. Su cara se quedó congelada a medio camino entre la falsa naturalidad y el pánico. Lorena clavó la mirada en el suelo de inmediato. ¿Ocurre algo?, preguntó Carmen. Su voz era tranquila, sin temblores, sin rastro de lágrimas. Sonaba como si estuviera preguntando por el tiempo que iba a ser mañana. Hugo sintió cómo la atención de todo el salón se clavaba en ellos. La pausa duró solo un segundo, pero para él fue una eternidad. Necesitaba matar ese momento de humillación de un solo golpe. Soltó una carcajada brusca teatral, mirando a todos los presentes. «Por favor, no montes un numerito», soltó él. Su voz sonaba demasiado alta, demasiado dura. «¿Qué tiene de malo? Estábamos hablando de unos proveedores. Resulta que Lorena y yo trabajamos con la misma gente y teníamos que cuadrar unas cosas. Pero tú, como siempre, sacando las cosas de quicio. Carmen, te lo pido, por favor, cálmate. Me estás dando vergüenza ajena de verdad». A Carmen no le dolió. El dolor se había convertido hace mucho tiempo en un ruido de fondo, tras el cual escondía su fuerza. Ahora solo sentía una claridad fría y calculadora. Levantó las manos y se encogió de hombros. Ese gesto fue la respuesta más letal. Ni una palabra ni una lágrima. Se dio la vuelta y fue a recoger su abrigo. La gente se apartó, todos lo habían entendido. Se marchaba, pero no como una mujer derrotada. Se iba como un juez que acaba de dictar sentencia y abandona la sala. Salió del piso dejando atrás el ruido de la fiesta, a Hugo y a Lorena. 120.000 euros. Esa fue la cantidad exacta que Carmen heredó de su abuela. Y esa fue la suma que 3 años atrás sirvió de cimientos para el negocio de Hugo. Él estaba en la cima de su encanto por aquel entonces. La convenció de que era la oportunidad de sus vidas, de que él había nacido para ser empresario, y que ella, siendo contable, podría llevar fácilmente todos los números. Carmen, enamorada y confiada, aceptó, pero no era ingenua. Siguiendo el consejo de un viejo amigo de la facultad que ahora era abogado, lo hizo a su manera. Se dio de alta como trabajadora autónoma para aprovechar las ventajas fiscales. A Hugo lo contrató como gerente asalariado con derecho a firma. Las 3 furgonetas de reparto estaban a nombre de ella. Todas las cuentas, todos los contratos con el cliente principal, la empresa Distribuciones Mendoza, le pertenecían a ella. Hugo sabía que ella controlaba el dinero, pero como muchos hombres que manejan el dinero de otros, estaba convencido de que el papel de ella era puramente técnico. Él se creía el cerebro y a ella la veía como una simple calculadora. Esa arrogancia le permitió ir apartando a Carmen de las decisiones reales. «Carmen, ¿dónde te metes?», le decía él. «Estos son negocios de hombres. Tú quédate con tus números que yo soluciono lo demás. Tu cabeza está hecha para otras cosas». Ella se tragaba esos falsos halagos, dejando que el ego de su marido se inflara como un globo, sin saber que tarde o temprano le estallaría en la cara. Al llegar a casa, Carmen suspiró y no encendió la luz. El piso de siempre le parecía ahora un lugar extraño.
Cada mueble era un recordatorio de él, de sus consejos pesados, de su olor que ahora le daba asco. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Sin prisa, sin angustia. Todo estaba decidido. Solo faltaba la ejecución técnica. Sacó su ordenador portátil de la caja fuerte y se conectó a Internet. Su corazón no latía por el rencor ni por la ira. Latía con un ritmo constante y frío, marcando las últimas horas del falso imperio de Hugo. Lo primero que hizo fue bloquear el acceso a las cuentas bancarias. No solo cambió las contraseñas, activó una verificación de seguridad vinculada a un número de teléfono secreto que Hugo ni siquiera conocía. Ese número lo había comprado hacía 6 meses, intuyendo que podría necesitarlo para asuntos graves, sin saber entonces que sería el salvavidas de su propia libertad. Luego entró en todos los sistemas de la empresa. El programa de facturación, el sistema de gestión de clientes y la aplicación de localización de las 3 furgonetas. Cada vez que pulsaba una tecla, era un golpe de martillo contra el castillo de naipes de Hugo. Cambió las contraseñas de todo. El proceso no duró más de 1 hora. Sus dedos se movían rápidos y seguros. Era un trabajo rutinario, solo que esta vez no estaba cuadrando un balance. Estaba borrando a Hugo del mapa. Recordó cómo Hugo se reía de su perfeccionismo, de cómo anotaba cada gasto, cada céntimo. Carmen, no controles tanto, que esto es una empresa, no un mercadillo, le decía él. Y ella, como una experta en explosivos, desactivaba ahora su negocio paso a paso, porque sabía que la bomba de relojería ya estaba en marcha. Hugo se creía que yo solo hacía las cuentas, susurró ella en la oscuridad. Se olvidó de que yo construí lo que él gestionaba, y ahora podía destruirlo con la misma facilidad. El último paso era el más importante. El negocio se sostenía gracias a 2 conductores, Javi y Manolo, y al cliente principal, don Arturo. Desde su cuenta de correo profesional, envió 3 mensajes claros y directos a los conductores. Debido a un conflicto interno y problemas de acceso al sistema, la actividad de la empresa queda suspendida temporalmente. Se cancelan todos los turnos de mañana en adelante. No arranquen las furgonetas. Esperen nuevas instrucciones. Hizo hincapié en lo de no arrancar, sabiendo que Hugo intentaría dar órdenes. Pero sin acceso al sistema de localización, él no era nadie. Luego escribió a don Arturo. Estimado Arturo, lamentamos comunicarle la suspensión inmediata de nuestros servicios por un problema legal interno. En breve un nuevo representante se pondrá en contacto con usted. Disculpe las molestias. Carmen no quería perder al cliente, sabía que eso la perjudicaría a ella misma. Le estaba dando esperanzas, pero ya sin Hugo en la ecuación. Bloqueó su tarjeta de teléfono antigua. Hizo una maleta pequeña con su pasaporte, los documentos de alta de autónoma, los contratos originales y algo de ropa. Ni recuerdos ni fotografías. El pasado se quedaba en aquel piso. Abandonó la casa antes de que a Hugo le diera tiempo a sentir sueño. Solo dejó sobre la mesa de la cocina el teléfono móvil que usaban para comunicarse. Bloqueado, por supuesto. Hugo se despertó por el sonido salvaje de una llamada. No era el despertador, era un tono insistente que taladraba su resaca. Encontró el teléfono a duras penas. Era Javi, uno de los conductores. Eran las 7:15 de la mañana. Le estallaba la cabeza, tenía la boca seca y el alma vacía. Hugo, tenemos un problema muy gordo, dijo Javi al borde del pánico. La furgoneta no arranca. Le he dado 1000 vueltas y no se enciende ni una luz. Parece que le han cortado la electrónica por completo. Manolo me acaba de llamar y le pasa lo mismo. ¿Qué hacemos? Hugo se sentó en la cama frotándose las sienes. No digas tonterías, Javi, habrá saltado algún bloqueo de seguridad. Ahora mismo lo miro, tú no toques nada. Llama al mecánico, pero solo al nuestro. Intentó sonar seguro, pero la duda ya le temblaba en la voz. Colgó. Tenía que revisar las rutas. Cientos de euros dependían de las entregas de esa mañana. Cogió su tableta y metió la contraseña de siempre. Acceso denegado. La metió otra vez despacio, asegurándose de cada letra. Usuario o contraseña incorrectos. Un sudor frío le recorrió la frente. Intentó recuperar la clave a través del correo de la empresa. Apareció un mensaje en la pantalla. Para recuperar su contraseña, póngase en contacto con el administrador del sistema. El administrador era Carmen. Tiró la tableta sobre la cama. Solo ella tenía el control total. Solo ella podía cortarle el cuello con tanta frialdad. Cogió su teléfono y marcó el número de ella. Daba señal, pero nadie contestaba. Llamó a su número personal apagado. En su cabeza, lenta y dolorosamente, empezó a formarse la imagen de la noche anterior.
El rostro tranquilo de Carmen, su marcha silenciosa. Pero era Carmen, su Carmen callada y sumisa, la que solo servía para cuadrar facturas. Ella no podía hacerle algo así. ¿A qué estamos jugando?, murmuró Hugo. Se cree que me va a dar una lección por lo de anoche, pero la magnitud del desastre era demasiado grande para una simple rabieta. Esto era un tiro de gracia. Se vistió en 5 minutos cogiendo lo primero que pilló y salió corriendo hacia su casa. Llegó al portal, subió las escaleras y metió la llave en la cerradura. No giraba. La puerta estaba bloqueada por dentro. La misma cerradura de seguridad que Carmen siempre echaba cuando se quedaba sola. Pero ella no estaba dentro. Empezó a aporrear la puerta como un loco, como si le fuera la vida en ello. Carmen, abre. Esto no tiene gracia. Tengo el trabajo parado. ¿Pero qué te pasa? Silencio. Un vecino golpeó la pared quejándose del ruido. Cállate ya, pesado, gritó una voz de hombre. Hugo retrocedió 2 pasos y volvió a marcar el número de ella. Entonces su teléfono emitió un pitido suave. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió. Era un mensaje corto, pero cada palabra era una puñalada. Me pediste que no montara un numerito y no lo hice. Tus cosas están en casa de tu madre. La empresa ha suspendido su actividad. No me busques, no vamos a hablar de nada. Mi abogado Alejandro se pondrá en contacto contigo. No intentes montar un escándalo, Hugo. Tu participación en esta empresa es igual a 0 y lo sabes. Adiós. El golpe fue tan brutal que tuvo que leer el mensaje 3 veces. Se le nubló la vista y le temblaron las manos. Se dejó caer al suelo apoyando la espalda contra la puerta fría. Tus cosas están en casa de tu madre. No era solo un divorcio. Significaba que lo había borrado de su vida, de su casa y de su negocio. Lo había dejado en la calle con un teléfono en la mano y unas bolsas de basura. Ella no se había ido, lo había destruido a él. El pánico se convirtió en un miedo animal. Había perdido su casa, su empresa, su dinero y su estatus. Y todo por una estúpida aventura de borrachos que él consideraba un derecho. Una debilidad de hombres que Carmen siempre debía perdonar. Intentó llamar al abogado, pero el número estaba apagado. Marcó el número de Lorena. ¿Dónde iba a buscar consuelo si no era en los brazos de la mujer por la que lo había perdido todo? Condujo por la ciudad saltándose los semáforos en su viejo coche, ese que siempre decía que iba a vender. Su mente iba a 1000 por hora. Ella no puede hacer esto, es ilegal, yo soy el dueño. Le voy a enseñar quién manda. Pero muy en el fondo el gusano de la duda ya le estaba comiendo por dentro. ¿Quién era él sin el dinero de Carmen, sin su empresa, a nombre de ella, sin su permiso silencioso? Lorena vivía en un estudio pequeño pero muy caro en el barrio de Salamanca. Hugo se plantó en su puerta sin aliento. Llamó al timbre con insistencia. La puerta se entreabrió. Apareció el rostro de Lorena despeinada, con cara de sueño y de muy pocos amigos. «Hugo, ¿qué haces aquí tan temprano?» En su voz ya no había ni rastro del coqueteo de la noche anterior, solo molestia. «Lorena, tengo un problema enorme. Carmen se ha vuelto loca, me ha bloqueado las cuentas y las furgonetas. Necesito quedarme aquí unos días, hasta que lo solucione con los abogados. Déjame entrar, por favor». Intentó poner cara de pena para darle lástima e incluso dio un paso hacia adelante para colarse en la casa. La expresión de Lorena cambió por completo. El sueño desapareció de su cara, dejando paso a una mirada fría y calculadora. Sus ojos recorrieron la ropa arrugada de Hugo y su olor a alcohol barato. «¿Lo dices en serio? ¿Vienes a esconderte aquí? O sea que no tienes acceso a tu dinero y tus furgonetas no arrancan. ¿Me estás diciendo que ahora mismo eres un parado y un vagabundo?» Su voz se llenó de burla. «Lo recuperaré todo, Lorena, es cuestión de un par de días. Ella no tiene derecho, es mi negocio». Intentó sonar seguro, pero hasta a él le sonó a mentira. Lorena soltó una carcajada, una risa fría y cruel, que partió las esperanzas de Hugo por la mitad. «Hugo, vete al diablo. No soy un refugio para fracasados. No me acosté contigo para tener que mantenerte mientras te peleas con tu contable histérica. No tienes furgonetas, no tienes dinero y no me sirves para nada. Y sabes que siempre fuiste un don, nadie, solo estaba aburrida. Vete y no me vuelvas a llamar, tengo planes para hoy». La puerta se cerró con tanta fuerza que el eco resonó por todo el pasillo. Hugo se quedó plantado frente a la madera, humillado. No solo la había perdido a ella, sino que lo había tirado a la basura como si fuera mercancía caducada. Ella era su premio, su pequeña victoria frente a la aburrida de su mujer. Y ahora le había escupido a la cara lo poco que valía. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente solo.
Su madre, doña Pilar, abrió la puerta y se llevó las manos a la cabeza. Frente a ella no estaba su hijo, el empresario de éxito. Había un hombre sucio, hundido, con bolsas llenas de ropa y los ojos inyectados en sangre. Una imagen tan lejana del hijo triunfador que ella presumía que le costó reconocerlo. «Hugo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? ¿Dónde está Carmen?». Su voz sonaba asustada. «Mamá me ha echado. Me lo ha quitado todo. El negocio, las furgonetas, el dinero. Ha cambiado las contraseñas, ha bloqueado las cuentas y me ha dejado las cosas en la calle». Le temblaba la voz y apenas podía contener las lágrimas. Pilar se apartó para dejarle pasar y miró las bolsas de basura tiradas en el suelo. «¿Cómo que te lo ha quitado? Si el negocio es tuyo, tú lo levantaste». Hugo dejó caer los brazos, ya no tenía fuerzas ni para mentir. «No, mamá. Legalmente todo estaba a su nombre. Ella es la autónoma. ¿Te acuerdas? Lo hicimos por los impuestos. Yo solo era un empleado. Ella es la dueña de todo. No puedo ni arrancar los motores. Me ha convertido en un don nadie». Había tanta desesperación en sus palabras que Pilar sintió lástima por un segundo. Pero esa lástima se transformó rápidamente en pura rabia. Se cruzó de brazos. Su voz sonó con una dureza que Hugo no escuchaba desde que era un adolescente y la liaba en el colegio. «Eres un sinvergüenza. Me vas a decir ahora que no solo has perdido el negocio que compró tu mujer con la herencia de su abuela, sino que además te lo mereces. No me vengas con cuentos de lo que hiciste anoche, Hugo. Conozco perfectamente a esa tal Lorena. Vi las fotos que Carmen me enseñó una vez. Te has portado como un miserable. Humillaste a tu mujer delante de todo el mundo. Te creías que iba a llorar y a suplicarte. Siempre pensaste que era una mosquita muerta, y ha resultado ser una leona. Te lo tienes bien merecido, idiota». Cada palabra era una bofetada directa a la cara. Hugo sentía cómo le ardían las mejillas de la vergüenza. La humillación de su madre dolía 1000 veces más que la de Lorena. Al fin y al cabo, Lorena era una extraña, pero su madre siempre había sido su refugio, su apoyo incondicional. Y ahora también le daba la espalda. Se sentó en un taburete de la cocina agarrándose la cabeza con las manos. «Mamá, pero tengo que vivir de algo. No tengo ni un euro, las cuentas están a cero. No tengo ni una triste furgoneta para hacer portes». Sonaba patético. «Pues mejor», sentenció Pilar con el rostro de piedra. «A ver si aprendes a trabajar de verdad. A ver si descubres lo que cuesta ganar un sueldo que no te cae del cielo. Dúchate y quédate ahí. No te voy a echar a la calle porque eres mi hijo, pero no te voy a tener pena. Tú solito te has buscado la ruina. Y ni se te ocurra venirme con planes de negocios para sacarme la pensión porque no te voy a dar ni un céntimo. A ver si empiezas a pensar con la cabeza y no con lo que tienes entre las piernas». Hugo levantó la mirada. En los ojos de su madre no había compasión, solo una firmeza absoluta. Comprendió que esta vez estaba completamente solo. Mientras tanto, Carmen estaba sentada en el despacho de Alejandro, su abogado. Un despacho sobrio, sin lujos innecesarios, que invitaba a ir directo al grano. Alejandro, un hombre de rostro inteligente y mirada afilada, revisaba los papeles. «Carmen, no tengo ninguna duda. Desde el punto de vista legal, su posición es impecable. Usted es la única titular de la actividad. Los contratos de renting de los vehículos están a su nombre. El contrato con Distribuciones Mendoza lo firmó usted. Hugo era un trabajador por cuenta ajena que ha cometido una falta muy grave. Podemos reclamarle daños y perjuicios por paralizar la actividad. Él puede intentar ir a juicio, pero será un proceso largo y no tiene ninguna posibilidad de ganar. Lo máximo que podría pedir es la separación de bienes del divorcio. Pero todo se compró con dinero privativo procedente de una herencia, y lo tenemos demostrado ante notario. La inversión de Hugo es cero, y él lo sabe perfectamente». Carmen asintió. Una paz inmensa le llenaba el pecho. Las palabras del abogado solo confirmaban lo que ella ya sabía. Lo había hecho todo bien. «Solo quiero una cosa, Alejandro. Quiero que no se lleve nada más que una humillación absoluta, que no se atreva a acercarse a mí ni a mi empresa, y quiero que reconozca públicamente que el negocio nunca fue suyo». Su voz era baja pero cortaba como el acero. «Así se hará», respondió el abogado. «Le enviaré hoy mismo el despido disciplinario y la exigencia de que devuelva cualquier material de la empresa. Y por supuesto, la demanda de divorcio». «No se preocupe, Carmen ha caído en la trampa que él mismo se fabricó. Nosotros solo tenemos que tirar de la cuerda». Alejandro sonrió con frialdad. «Ahora descubrirá que una contable no es solo una calculadora.
Es alguien que conoce todos sus números, todas sus debilidades y sabe perfectamente cómo usarlas. Pasaron 3 días. 3 días que fueron un auténtico infierno para Hugo. Llamó a Carmen desde números distintos, pero ella nunca contestó. Intentó colarse en la nave industrial, pero los conductores tenían órdenes estrictas. Sabían que su sueldo dependía de Carmen y no le dejaron pasar de la valla. Lo siento mucho, Hugo, pero Carmen ha dicho que nadie entra sin su permiso. Y tú no lo tienes, le dijo Javi un poco incómodo pero muy firme. Carmen, por su parte, movió sus fichas. Llamó a don Arturo, su cliente principal, y cerró una reunión en su despacho. Se presentó allí con Alejandro y con toda la documentación perfectamente ordenada. Arturo estaba sentado en su sillón furioso por los 3 días de retraso. Su tono de voz dejaba claro que estaba a punto de explotar. Carmen, no entiendo nada de lo que está pasando. Hugo me llama gritando que le han robado la empresa y yo estoy perdiendo muchísimo dinero. Arturo, no hay ningún robo, respondió Carmen con total serenidad. La empresa siempre ha sido mía. Hugo lamentablemente era un empleado que no supo estar a la altura de su cargo y cometió faltas graves. Estamos listos para reanudar el servicio hoy mismo bajo mi dirección personal. Y para compensarle por las molestias, le ofrezco un 10% de descuento durante los próximos 3 meses. Le garantizo estabilidad y un servicio impecable. Arturo se quedó pensativo mirando los papeles que el abogado le había puesto encima de la mesa. Los registros, los contratos de renting, las escrituras del notario, el contrato laboral de Hugo. Todo era transparente y perfecto. O sea que ese sinvergüenza me estaba mintiendo, dijo Arturo. No del todo, respondió Carmen. Simplemente se le olvidó mencionar que era un empleado al que pillamos saltándose las normas de la empresa, lo que provocó su despido fulminante. Carmen hablaba sin una gota de emoción, y esa calma era mucho más convincente que los gritos de su exmarido. En ese preciso instante, la puerta del despacho se abrió de golpe. Era Hugo. Se había enterado de la reunión de alguna manera y venía dispuesto a montar su última escena. Daba pena verlo, sin afeitar, despeinado, con la camisa arrugada y la mirada desorbitada. Arturo, no la escuche. Es una estafa. Carmen, no tienes derecho, es mi empresa. Yo la levanté. Yo tuve la idea, gritaba con la voz rota como un loco, aferrándose a un clavo ardiendo. Carmen ni siquiera se giró a mirarle. Mantuvo la vista clavada en Arturo. Alejandro, por favor, explíquele a este exempleado cuál es su situación legal. El abogado se puso en pie inamovible como una roca. Hugo, usted está despedido desde el día de hoy. No tiene derecho a estar aquí. Aquí tiene la notificación oficial y la copia de la demanda de divorcio. Tampoco tiene derecho a reclamar nada, ya que todo se compró con el dinero de la herencia de su mujer. Y le advierto una cosa. Cualquier intento de boicotear esta empresa será denunciado por la vía penal. Le sugiero que salga por esa puerta ahora mismo. Hugo miró a Arturo buscando un aliado, pero el empresario negó con la cabeza. Hugo, la culpa es tuya, chaval. Confié en ti y resulta que solo eras una marioneta en manos de tu mujer. Has caído muy bajo. Vete de aquí, tenemos que trabajar y no estamos para aguantar tus rabietas. Hugo se quedó clavado en medio de aquel despacho de lujo. Sintió cómo su orgullo, su estatus y su ego se hacían polvo. Una marioneta, un simple empleado. Él, que se creía el gran empresario, humillado delante de su mejor cliente. Os voy a llevar a juicio, susurró con un hilo de voz. Carmen por fin se giró hacia él. En sus ojos no había odio, solo un desprecio absoluto y helado. Denuncia lo que quieras, Hugo, pero recuerda que no tienes dinero ni para pagarte un abogado y vives de prestado en casa de tu madre. Y por lo que me han contado, tu abogada Lorena ya se está buscando a otro que le pague las copas. Mucha suerte. Y ahora haz el favor de irte. Estamos haciendo negocios. Hugo salió de allí corriendo, ardiendo de vergüenza. Había perdido a su mujer, a su amante, su negocio, su dinero y su dignidad. La escenita del baño le había costado la vida entera. Se había quedado con una bolsa de basura en casa de su madre y con la amarga realidad de que había confundido a una contable con una sirvienta. Pasaron las semanas y la vida de Carmen cogió un ritmo imparable. Se volcó en la empresa descubriendo que dirigir un negocio era mucho más apasionante que cuadrar facturas. Tenía un talento natural y una dureza comercial que Hugo siempre había reprimido. El descuento que le hizo a Arturo reforzó su alianza. Poco después, ya estaba negociando la compra de 2 furgonetas más. Pero esta vez lo hacía sola, sin aguantar a ningún falso genio de los negocios,
confiando solo en su instinto. Sus días estaban llenos de reuniones y proyectos nuevos. Se sentía viva, respetada, y por primera vez en muchos años completamente libre. Hugo, por su parte, vivía su propia miseria en el pequeño piso de su madre. Lejos de su vida cómoda, sus días eran largos y asfixiantes. Cada mañana empezaba con los gritos de Pilar que le cortaban la respiración. «Vas a quedarte ahí tirado en el sofá, como un muerto, Carmen. Ya ha comprado la 4ª furgoneta, me lo ha dicho una vecina, y tú no sirves ni para encontrar un trabajo normal. Vete a hacer de repartidor o a cargar cajas que tienes 2 manos». Pilar no se cortaba un pelo, estaba profundamente decepcionada. «Mamá, no puedo hacer eso. Yo era el dueño de una empresa. ¿Cómo voy a ponerme ahora a conducir o a descargar camiones?». Hugo daba vueltas por el salón, luchando entre su arrogancia y su ruina. «¿Y cómo piensas pagarte la comida?», respondía Pilar sin piedad. «A mí no me cuentes milongas. Tu amiguita Lorena ya se ha buscado a un viejo con dinero y un buen coche. Ni te llama ni le importa si estás vivo o muerto. Tú cambiaste a una mujer inteligente y trabajadora por un trozo de plástico, y ahora estás hundido en la miseria que tú mismo has provocado». Esas palabras le quemaban como ácido. Empezó a darse cuenta de lo ciego que había estado, de lo mucho que había subestimado a Carmen. Ella era los cimientos del edificio, y él solo era la pintura barata de la fachada que se cayó con la primera tormenta. Intentó buscar trabajo como gerente, pero sin referencias, sin capital, y sin poder demostrar que la empresa era suya, nadie le tomaba en serio. Probó en empresas pequeñas, pero su orgullo le impedía acatar órdenes, y no duraba ni 2 días. Una noche tomó una decisión desesperada. Se plantó en la puerta de la nueva oficina de Carmen. Esperó escondido en la sombra de los árboles como un ladrón. Por fin salió ella vestida con un traje impecable. En sus ojos brillaba un fuego que él nunca había visto. El fuego de una mujer fuerte, independiente y poderosa. «Carmen, por favor, hablemos», suplicó él acercándose. «Tengo que pedirte perdón, fui un idiota. Me he dado cuenta de lo mucho que vales. Vuelve conmigo. Trabajaré de lo que sea, seré tu ayudante, tu chofer, lo que tú quieras. Pero no me dejes así». Su voz era pura desesperación. Ella se detuvo y le miró de arriba a abajo, como si estuviera viendo una cucaracha en el suelo. Su mirada era de hielo puro. «¿Pedirme perdón?». Carmen soltó una carcajada seca. «Tus disculpas no valen nada, Hugo. Me humillaste delante de todos porque estabas convencido de que yo era una inútil que te lo iba a perdonar todo. Te equivocaste. Nunca vas a trabajar conmigo. No vales ni para ser mi conductor. Tu nivel de responsabilidad está muy por debajo de lo que yo exijo. He contratado a gente mucho más honrada que tú. Pero me has dejado en la ruina», casi lloró él. «Yo no te he quitado nada, Hugo. Tú nunca tuviste nada. Era mi dinero, mi empresa y mi esfuerzo. Has perdido porque te creías que tu orgullo de macho era más importante que la lealtad. Solo que ahora tú no tienes herencia. Y sinceramente dudo mucho que seas capaz de levantar cabeza. Te acostumbraste demasiado rápido al dinero fácil y al trabajo de los demás». Carmen pasó por su lado y se acercó a su coche de empresa. Allí mismo, delante de las narices de Hugo, su antiguo empleado Javi, le abrió la puerta con una sonrisa de respeto. Ella subió y el coche desapareció por la calle. Hugo se quedó solo en la acera, sintiéndose la persona más pequeña del mundo. Su humillación era total y absoluta. Había perdido el dinero, el estatus y la última esperanza de volver a su vida anterior. Estaba roto, rechazado y condenado a empezar desde lo más bajo. Pasaron los meses. Carmen convirtió su negocio en una sociedad limitada llamada Soluciones Rápidas. Amplió la flota y la cartera de clientes. Contrató a un gerente profesional que sabía separar la vida personal del trabajo mientras ella dirigía la estrategia de la empresa. El divorcio salió rápido y a su favor, ya que el juez desestimó todas las absurdas peticiones de Hugo. Su vida era perfecta. Hugo, en cambio, terminó por romperse. Después de 2 meses de broncas diarias con su madre y de fracasar en todas las entrevistas, su reputación en el sector estaba por los suelos. Todo el mundo sabía que no era de fiar. Al final tuvo que tragar su orgullo y aceptar lo más humillante que podía imaginar. Se metió a repartidor de paquetería. Tuvo que alquilar una furgoneta vieja y destartalada, dejándose casi todo el sueldo en pagarla. Sus días eran eternos, llenos de tráfico, polvo, estrés y dolor de espalda. El hombre que soñaba con tener un imperio del transporte ahora era un simple recadero que apenas llegaba a fin de mes. Ese era su castigo diario.
Cada mañana al agarrar el volante saboreaba su propio fracaso. Veía a otros repartidores con furgonetas nuevas y uniformes limpios, mientras él era un paria. Una noche el destino le tenía guardada la última bofetada. Iba conduciendo por un polígono industrial de las afueras de Madrid, terminando su última ruta. De repente vio salir de una nave una caravana de furgonetas. Eran 4 furgonetas blancas totalmente nuevas brillando en la oscuridad. Llevaban el logotipo elegante de la nueva empresa de Carmen. Hugo frenó para dejarlas pasar. Al volante de la primera furgoneta iba Javi, su antiguo empleado que ahora trabajaba para Carmen y se le veía feliz. Javi le reconoció al pasar. Le dedicó una sonrisa no de burla sino de lástima y siguió su camino liderando la flota. Hugo sintió que la bilis le subía por la garganta. Sus rutas, sus furgonetas, su gente. Ahora trabajaban para la mujer a la que él había traicionado y les iba 1000 veces mejor. Aceleró despacio con su furgoneta vieja, que parecía un fantasma al lado de aquellos vehículos relucientes. De pronto, vio que la última furgoneta de la caravana se había detenido en el arcén. Al volante iba un chico muy joven que parecía llevar poco tiempo y peleaba con el navegador. Hugo, olvidándose de su orgullo y buscando un mínimo de dignidad, bajó la ventanilla. Quería sentirse útil, demostrar que aún sabía de qué iba el negocio. «Chaval, necesitas ayuda. Yo me conozco esta zona de memoria. Antes trabajaba en esa empresa», dijo señalando el logotipo. El chico le miró con cara de alivio. «Sí, gracias, es que han cortado una calle y no sé por dónde meterme». Hugo se asomó por la ventanilla para mirar la pantalla. En ese preciso instante, desde el interior de la furgoneta nueva sonó una voz inconfundible, llena de fuerza y autoridad. «Dani, ¿por qué nos paramos? Si te has perdido, dímelo y te ayudo, pero arranca ya que tenemos que cerrar este contrato y vamos tarde». Era Carmen. Iba sentada en el asiento del copiloto, enseñando la ruta al conductor nuevo. Miró hacia la furgoneta vieja de Hugo, pero sus ojos pasaron de largo. Ni siquiera le reconoció en la oscuridad. Solo tenía ojos para su negocio y su objetivo. El joven conductor miró a Hugo y sonrió. «No hace falta, gracias. Mi jefa me ayuda, es muy estricta, pero sabe lo que hace». Subió la ventanilla y, siguiendo las órdenes de Carmen, aceleró a fondo, dejando a Hugo envuelto en una nube de polvo. Hugo dejó caer la cabeza contra el asiento. Mi jefa, la dueña del negocio que una vez fue suyo. La dueña de sus antiguos empleados. La dueña de la vida que ahora era su mayor condena. No solo había perdido el dinero, se había convertido en un fantasma dentro de su propio mundo. Humillado en público, despreciado por su amante, repudiado por su madre. Y lo peor de todo, ignorado por la mujer a la que él creía débil y que ahora reinaba sobre sus sueños rotos. Ese era su círculo vicioso del que nunca podría salir. Porque su mayor error no fue la infidelidad. Su mayor error fue creer que Carmen no valía nada. Hugo metió la marcha de su furgoneta oxidada y siguió conduciendo hacia su último reparto, hacia su nueva y miserable vida, llena de arrepentimiento y de la amarga certeza de que él mismo había cavado su propia tumba.